Dicen que lo romántico es aburrido. Eso dicen. Me lo han dicho, seguro a ti también te lo han dicho, o quizá algún amigo, familiar, o quien sea que va por la calle. En estos tiempos a los románticos los llaman aburridos y hasta cursis. La gente quiere a alguien más rudo, más realista y maduro. Pero si te lo han dicho, mejor no sentirse mal. Si se lo dijeron al mismísimo Paul McCartney, ¿de qué puede sorprenderse uno? El más romántico de los Beatles fue criticado por hacer canciones de amor cursis, empalagosas y tontas, casi todas dedicadas a su amor Linda. Y sinceramente, si de novias hablamos, prefiero 1000 veces a Linda que Yoko, y creo que cualquiera dirá lo mismo. En fin, en respuesta a la crítica, el romántico Paul lanzó su aclamado Winds of the Speed of Sound, en el cual encontrábamos el track Silly Love Songs como una respuesta a sus haters, diciendo que no hay nada de malo en ser ridículo, ya que eso literalmente significa la palabra silly. Ridículo, tonto y quizá en otros contextos aburrido. Sin embargo, cuando le preguntaron a quién realmente iba dirigida la canción, dijo que era para su querido John, quien también había dicho lo mismo, agregando que Lennon siempre fue el más cruel, desagradable y rudo. No hay nada de malo en las canciones de amor tontas. Pero ¿qué pasa cuando el romance llega al extremo de lo facilista, lo monótono, apresurado y demasiado forzado? Que todo en conjunto puede llevar al oyente al aburrimiento y desinterés. Mejor dicho, a los oyentes de Paul McCartney y de la música en general. Demos un vistazo a estas canciones del Beatles más encantador, las canciones más aburridas de Paul McCartney. Pero antes, recordar, como lo he dicho en mis otros pocos videos, ya que no he hecho muchos, esto es solo una apreciación personal y no pretendo tener la razón. Ah, cierto, no es spoiler. Obladi Oblada estará en la lista. En fin, comencemos. Nivel 1. Help of Deliverance, 1993. Sinceramente, cuando escuché esta canción por primera vez, pensé que se trataba de una canción underground de Roy Orbison. Y es que Paul aquí tiene un acento bastante exagerado, como la voz de Roy Orbison. Y vaya que le ha cambiado la voz. Claro que le tiene que haber cambiado la voz. Yo tenía 50 años. Ese sonido tropical de los 60s para la época de los 90s hace que la canción pase por desapercibida. Además, es muy notorio que los medios en todo el mundo le hayan dado un marketing exacerbado a esta canción, siendo conscientes que la canción no es de una de las más entretenidas del romántico Paul. Sin embargo, la canción no es del todo mala. El diario Liverpool Echo dijo que era una canción optimista. Puede que sea optimista y pegajosa para un domingo de la mañana, pero bien sabemos, no a todos nos gustan los domingos, sobre todo cuando es en la mañana. Y a la vez que puede ser muy repetitiva. La canción termina de una forma muy simple. Creo que hay canciones mucho más interesantes de este álbum, como el Mistress and Maid. Debemos ser justos y ver que en los 90s no había más conceptualismo en los álbumes, y la era del pop comercial y digerible como un McDonald's estaba de vuelta. La canción tuvo éxito mayormente en Europa, pero muy poco en los Estados Unidos y en Japón. Sorprendente, porque los japoneses aman a los Beatles, sí que los aman. Y en México alcanzó el puesto 8 en las listas. Interesante. Si eres de México, me encantaría saber por qué te puede gustar esta canción. Realmente quisiera saberlo. Nivel 2. Obladi Oblada, 1968. Aunque esta canción es de esas que pone de buen humor a cualquiera, es su misma chispa la que la hace aburrida, incluso para un Beatlemaníaco noob. Así como George Harrison introdujo en la banda la música hindú de Ravi Shankar, Paul quiso probar con el ska. Para los que no saben, ska es el género antecesor del rocksteady y reggae, que estaba invadiendo Inglaterra en los 60s, debido a la creciente inmigración jamaiquina en la isla. La canción nos habla de un hombre del marketplace. No el marketplace de Facebook. Otra vez, Lennon critica a su amigo Paul, al decir que era una de las canciones más insignificantes compuestas por el romántico Paul. Bastante cariño se tenía, en verdad. El título es bastante infantil, para ser sincero, y la historia que existe detrás no es como esas que te erizan la piel de puro interés. Literalmente es la expresión de un amigo nigeriano de Paul, que siempre decía eso, como decir, así es la vida, es decir, obladi, oblada, así es la vida, obladi, pero qué simpático, XD. Por lo que podríamos decir que la canción tiene un mensaje de superación. Sin embargo, parece que el señor nigeriano, amigo de Paul McCartney, solo inventó la expresión, ya que ni siquiera en el dialecto Yoruba, que es uno de los dialectos en Nigeria, tiene significado alguno. Es muy repetitiva, sobre todo al final, que Paul lo dice más de 8 veces, lo cual te puede hacer desmerecer su posición de canción número 4 en un álbum tan aclamado como el White Album, porque el White Album es un álbum aclamado, ¿verdad? No sé.
Sin embargo, debemos reconocer que la canción es tierna, gracias a los sonidos de piano, propio del ska y el rocksteady, que quizá podría quedar bien para la fiesta infantil del hijo de algún Beatlemaníaco, que quiere que su primogénito crezca con buenos gustos. En fin, esta canción no deja de sonar bastante básica y aburrida. Nivel 3. Bebop, 1971. Creo que a partir de aquí seré un poco más personal y subjetivo, y empezaré diciendo que esta canción no debió estar en un álbum tan magnífico y divertido como el Wildlife, que de hecho es uno de los más raros de The Wings. Y si lo tienes, pues déjame decirte que tienes una joya en tu colección, ya sea CD o vinilo. En fin, parece que la banda no tenía con qué otra canción llenar el álbum, y pues seguro dijeron, hagamos algo sencillo, simple, pero eso sí, que sea pegajoso y que dure 4 minutos con 10 segundos. Para que nuestro álbum dure 2 horas y métanle blues, eso pega, el blues siempre pega. En otras palabras, rellenemos el álbum de lo que sea. De hecho, debo confesar que me aburrí, porque para hacer esto tuve que escuchar la canción muchas veces, y es que no hay mucho que decir de este track. ¿Qué otra cosa podrías decir de una canción que solo dice bebop, bebop, en fin. Sin embargo, para algunos, y creo que para los fans más fieles, la canción es como una muestra de cansancio y responsabilidad de Paul por recién haber formado The Wings. Dirigir una banda y ser el más exitoso de los 4, pues no debe haber sido una cosa tan fácil. ¿O quién para ti era el más exitoso de los 4 Beatles? Me encantaría saberlo. Hey, ¿sigues aquí conmigo? Bien, apóyame dando like y compartiendo este trabajo. Y por supuesto, con un suscribir, vamos, que no te cuesta nada. Nivel 4. Spies Like Us, 1985. Pero, ¿qué es lo que quería hacer Paul aquí? Creo que pretendía sonar como los más populares de los 80s de la Capitol, como George Clinton, Dayton o Mess, y ser uno de los singles más usados como pistas en canciones de hip hop. Es posiblemente que con esta canción Paul haya querido sonar lo más americano posible, como si hubiese querido que su canción sea parte del soundtrack de algún peliculón de los 80s, como El detective suelto en Hollywood. Y bueno, a lo mucho llegó a una película que tampoco tiene la fama de ser muy chistosa, digamos, la cual lleva el mismo nombre de la canción. Incluso el mismísimo director de esta película dijo que la canción era terrible, sin embargo no se atrevió a decírselo en la cara del mismo McCartney. El video tampoco ayuda mucho, ya que es algo bastante predecible. Tener a los protagonistas de la película bailando y tocando los instrumentos, pero lo interesante y que no hace la canción tan aburrida no es precisamente la canción, sino la historia detrás. Y es que las leyes laborales británicas en los 80s no permitían que alguien que no fuese músico o que no tuviese idea de tocar un instrumento apareciera precisamente en un video tocando un instrumento. Es decir, las leyes británicas laborales odiaban a los posers. Juzguen ustedes mismos cuando les digo que la canción no tuvo éxito alguno al ver los charts, siendo Australia el país donde más bajo cayó. Y dime, ¿en tu país sonó esta canción? ¿O es que los discjockeys se aburrieron con solo escuchar 2 minutos de ella? Nivel 5. No sé cómo se pronuncia, pero es de 1989. A ver, no me malinterpreten. Paul siempre ha sido un innovador, pero esta canción, no sé, algo no cuadra. Es como si McCartney intentara entrar en la onda electrónica de los 80s, pero se quedara a medio camino. El resultado es una pista experimental que se siente fuera de lugar, como ese amigo que aparece con ropa de playa en una boda formal. Lo peor es que en vez de inspirar, te deja una sensación de vacío, como que algo faltó, no lo sé. Y la verdad, aunque no es de sus peores canciones, el estilo electrónico monótono la convierte en un tema que difícilmente alguien podría en su playlist diaria. Paul McCartney, como bien sabemos, es muy bueno con el tema de la electrónica. Ya tienen el London Town, donde prácticamente se dedica todas las canciones a la moda del synth pop y la onda electrónica. Pues como que aquí en esta canción no dio a relucir ese dominio. ¿Qué esperaban? Era el fin de los 80s. Nivel 6. English Tea, 2005. Bien, aquí Paul parece querer recordarnos su esencia inglesa, no británica, sino inglesa, pura y exclusivamente inglesa. Esa distinción es importante, porque como dicen, juntos pero no revueltos, y muchos ingleses se enorgullecen de marcar la diferencia con los escoceses y otros vecinos del Reino Unido, y viceversa. En este tema, Paul se pone nostálgico y romántico, con frases como ¿me pasas un poco de té, querida? Y referencias que evocan las novelas clásicas de Jane Austen o Emily Bronte, casi como si nos
nos sumergiera en un paisaje de esas novelas románticas y tristonas. Pero seamos sinceros, ¿cuántos se emocionan realmente con una canción sobre la hora del té? No niego que tiene su encanto, todos admiramos la cultura inglesa, pero aquí Paul llega al punto del tweet demasiado dulce y anticuado, hasta el extremo de parecer la banda sonora de un comercial de mermelada, con una escena de una abuelita untando la mermelada de sus galletas. Sí, sabemos que Paul y los Beatles son ingleses, y no hace falta que nos lo recuerden en un tema 50 años después de la formación de la banda. Nivel 7. Freedom 2001. Esto es algo difícil de criticar, porque tiene un mensaje bonito y solidario. Paul escribió esta canción después del 9/11, y uno entiende la intención. A todos nos afectó aquella tragedia, pero el problema es que la ejecución no estuvo a la altura, y debido quizá que fue opacada por la misma consternación fresca y masiva que estaba causando el suceso, tanto que la gente no le dio la debida importancia a las condolencias, aún así vinieran de uno de los mismísimos Beatles. Suena repetitiva y, a decir verdad, un poco plana. Se nota mucho las ansias de terminar con algo en tan poco tiempo, dejando un poco chico un género musical tan enérgico como el arena rock, porque según Wikipedia, esta canción es arena rock, es decir, como We Are the Champions. Es como un himno patriótico que no termina de despegar. Para ser honesto, uno esperaba algo más impactante de Paul, pero este tema suena más como esos discursos inspiradores que se repiten tanto que pierden su fuerza. Y al final, aunque aprecio el esfuerzo, la canción no es de esas que volverías a escuchar por puro gusto. Nivel 8. Mary Had a Little Lamb 1972. Y aquí llegamos a una de estas curiosidades de la carrera de Paul, una canción infantil. Sí, escuchaste bien. El ex Beatle convirtió una rima infantil en un tema musical. Fue lanzada en un momento en el que la gente esperaba algo más complejo de un Beatle, y muchos la ven como un relleno comparado con el resto de su obra. Aunque unos la defienden como una tierna pieza que muestra el lado más juguetón de Paul, para otros simplemente no encaja en su catálogo. Es cierto que McCartney ha mostrado su lado más experimental y a veces infantil y romántico en su carrera, pero aquí parece que llevó ese enfoque demasiado lejos, lo que deja a los fans de su música más madura y profunda un poco confundidos. Puede que haya sido un intento de acercarse a una audiencia más joven, pero la recepción crítica y del público en general no fue la mejor. Tal vez Paul simplemente quería divertirse un poco, no lo sé. No se lo podemos reprochar, aunque no se puede negar que la canción se siente algo fuera de lugar en su legado. Aún así creo que esta canción me divierte más que Freedom o English Tea. ¿Qué opinan ustedes? Del 9. The Girl Is Mine 1982. Aclarando que con Michael Jackson. Me voy a odiar por esto. A ver, dos leyendas juntas. Un Paul ambicioso y exitoso tanto con su carrera solista como sus intrépidos Wings, que estaban sacando buen provecho de géneros afroamericanos como el soul y el disco. Un Paul que acababa de conocer a alguien que era llamado el rey del pop. ¿Qué podría salir mal, no? Todo pintaba tan decente. Bueno, este tema es la excepción a la regla. No es que sea una mala canción, pero cuando piensas en el increíble álbum Thriller, este dúo romántico no es precisamente el plato fuerte. Es más, parece el plato de entrada que dejas de lado para esperar el plato principal. Comparada con el resto de canciones del mismo álbum, esta colaboración suena como un intento de hacer algo bonito y ligero, que lamentablemente se queda en eso, bonito y ligero. La gente ya tenía claro que el Thriller era muertos vivientes, maleantes, filosofía y cosas no aptas para niños. Quizá la intención fue que el romanticismo de Paul fuera el punto de quiebre. ¿Quién sabe? Vamos, hasta Michael se veía medio incómodo en el video. ¿Habrá sido algo forzado? En fin, debo reconocer que me gusta esta canción, y quien la escribió fue Michael y no Paul. Sin embargo, creo que no hay persona en la tierra que solo mencione a Michael cuando le pregunten por quién la canta. Y nivel 10. Cream Akron 1970. Qué extraño nombre. Aquí es donde Paul fue totalmente experimental, y se nota que cruzó todos los límites en su búsqueda de nuevos sonidos. La pieza parece un prototipo de sample para un tema de hip hop de los 90, algo que quizá un rapero underground podría rescatar. Es una composición instrumental que intenta ser profunda y artística, pero termina siendo un recorrido algo confuso, como esos álbumes de jazz experimental que solo encuentras en sellos independientes, de los cuales pocos han escuchado hablar. Por cierto, hay buen material increíble ahí también. Escuchar esta pieza es como ver una película de arte sin subtítulos, dejándote un poco perdido y sin mucha claridad sobre su propósito. Aunque McCartney
McCartney tiene talento para experimentar. Esta canción se siente más como una rareza que escuchas una vez y luego dejas en el olvido. Digamos que no es tan divertida como otras joyas de su primer disco en solitario. Y honestamente, lo que suena alrededor del minuto 2.44 debería venir con una advertencia de contenido no apto para menores de edad. Y bien, ¿qué te pareció el recuento? ¿Crees que Paul McCartney pecó con estas canciones de cursi y aburrido? ¿Agregarías algunas más? ¿Cuáles serían? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí y espero que realmente hayas disfrutado este humilde trabajo. ¿Me ayudarías a suscribirte a este canal? Vamos, no cuesta nada. Cuídate, nos vemos.